Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con una de la parte que la cual después va a ser el monitoreo, pero la parte principal, ¿no? Es cómo darnos cuenta de manera precoz de la situación hemodinámica de un paciente, ¿no? Entonces, la valoración. ¿Qué es valoración? Es detectar precozmente de qué manera el organismo está compensando situaciones que por ahí si las damos cuenta de manera rápida se pueden llegar a realizar medidas que el paciente le va a hacer bien, ¿no? Entonces, yo comparto esta imagen, que esta imagen es de ustedes, de Perú. Como toda la pandemia, yo creo que toda Latinoamérica fue medianamente igual. Pero yo les pregunto, ¿y cuántos pacientes graves vemos acá, no? Lo importante es eso, la valoración, que sea precoz, estar atentos, identificarla, por supuesto, y prender la señal de alarma. Yo siempre digo que enfermería dice que está las 24 horas al lado del paciente, entonces debemos estar 24 horas, pero no hablando, sino que identificando situaciones en donde el paciente puede presentar alguna gravedad. Y acá una pregunta, ¿qué paciente grave vemos acá? Y por supuesto que debe haber. ¿Qué pasa? Debemos identificarlo. Nosotros tenemos que tener las herramientas para identificarlo y por supuesto elevarlo un escalón más y poder realizar medidas rápidas, ¿no? Entonces vamos a ir en la presentación, vamos a ir de lo básico a lo complejo. En estas tres situaciones nomás vamos a plantear, que es, vamos a buscar puntero. Lo básico, esto, gente, esto, tocar los pacientes, ¿no? Sentirlos, que nos da una información, pero sumamente importante, porque vamos a ver toda la información que nos va a dar la piel, este órgano gigante que tenemos, poco valorado muchas veces, pero que nos va a dar una información importantísima. Biomarcadores, un poco más complejo, ¿no? Ya tenemos que sacar sangre, ya tenemos que tener alguna resolución analítica para que nos diga que, para valorar la hemodinámica del paciente. Y por supuesto, y lo que a uno le apasiona y le gusta, que es la ultrasonografía, para ya realizar una valoración completa de la parte hemodinámica, ¿no? Entonces vamos a ir de lo básico a lo complejo. Lo básico es la piel, ¿no? Como herramienta para la evaluación de la microcirculación y la perfusión tisular. Gente, la piel es gratis, barata y bonita muchas veces. Entonces, utilicémosla. ¿Por qué? Porque nos dan información. Temperatura, perfusión, color. Y no es que nosotros lo decimos de que se nos ocurra, ¿no? Pero esto ya está sumamente estudiado, que la piel nos da información precoz antes que las cosas se desequilibren. Entonces, de la temperatura, que vamos a ver, la temperatura de la piel, gradientes de la temperatura de la piel, esto es un poquito más difícil, ya necesitamos un poco más de complejidad, que la van a ver la pueden llegar a ver en la clase que viene, lo que sería el monitoreo, pero de la piel vamos a ver la temperatura. Perfusión, a través del tiempo de relleno capilar, el TRC, algo tan básico, tan sencillo que aún nos cuesta todavía colocarlo de manera programada e intensificar, o digamos de manera regular en nuestras salas de terapia intensiva, ¿no? Y el color, el ojo clínico que tenemos, aquello que ya llevamos varios años haciendo terapia intensiva, yo creo que uno al entrar ya y ver el paciente ya empieza a definir que las cosas no están bien, ¿no? Ya vamos a ver uno por uno. Acá vemos los marcadores de perfusión tisular. Fíjense en que la temperatura, el score de Motin y el relleno capilar tienen una buena correlación en lo que son las variables para detectar alteraciones en la microcirculación, ¿sí? Tienen buena especificidad y buena sensibilidad y son baratas. No necesitamos ningún monitoreo. No necesitamos que el paciente... Porque otra cosa que debemos definir también, y uno siempre dice que los pacientes graves no siempre están en terapia intensiva, ¿no? Los tenemos desparramados por todos lados, inclusive lo tenemos en la casa o en el centro de salud. Entonces, lo importante aquí no es con qué lo vamos a monitorizar, no es con qué, sino detectarlo. La temperatura de la piel pálida, fría y húmeda, nos va a dar mucha información sobre la microcirculación, ¿no? Y después tenemos gradientes de temperatura, que esto ya es un poco más sofisticado a través de monitoreos, pero fíjense que con la sencilla y mal vista maniobra de
ver, de comparar, ya vemos que tenemos un gradiente de temperatura. Aquel paciente que tiene un gradiente de temperatura es aquel paciente que está con una alteración en la microcirculación, ¿sí? Este paciente tiene algo, no sé qué es lo que tiene, pero saquémoslo de la guardia, donde está sentado, y pasémoslo a un shock room, o pasémoslo a una vigilancia un poco más precisa, ¿no? Lo que nosotros tenemos con una perlita que nosotros utilizamos con los pacientes que están en shock, ¿sí? En donde la temperatura, no tenemos monitoreo central de la temperatura, y tenemos solamente la temperatura exterior, ¿no? En la que utilizamos la temperatura axilar. Lo que proponemos acá es utilizar la temperatura debajo de la lengua, ¿no? O en algunos casos en las fosas nasales le colocamos mira, veo acá, le colocamos este sensor, ¿sí? Que todos lo conocemos y todos lo tienen, los monitores multiparamétricos, los básicos traen esto. Esta perlita, cuando los pacientes están con mucha alteración de la microcirculación, donde necesitamos saber la temperatura casi objetiva, ¿no? Lo que nosotros realizamos es colocarlo debajo de la lengua, paciente grave estamos hablando, ¿no? En donde la microcirculación, como ven acá, si bien va a estar alterada, pero nos va a dar un valor más objetivo que la temperatura axilar, ¿no? Y otro de los sitios también donde solemos colocarlos es en las fosas nasales. La nariz es un sitio que está ricamente vascularizado, por lo tanto la microcirculación está a flor de piel, y es uno de los sitios también donde la temperatura puede ser lo bastante más objetiva que la axilar, ¿no? Otra de las cosas que vamos a buscar en la piel, que vamos a valorar, es el color. Esto es muy fácil de identificar las dos situaciones que vemos acá, ¿no? Acá está bien, acá estamos mal. A ver, ¿es necesario llegar a esto para definir que el paciente está mal? Porque esto se da cuenta el familiar, se da cuenta el que estaciona los autos en el estacionamiento, que este paciente está mal. ¿Qué debemos hacer nosotros? Identificarlo de manera precoz y no llegar a esto. Eso es la idea de la valoración hemodinámica de los pacientes, ¿no? Ya con datos anteriores, datos de compensación, ya debemos estratificar el paciente y elevarlo a otro nivel, ¿no? De monitoreo. El score de livideces es un score que tiene bastante sensibilidad y especificidad, digamos, y que va a valorar el moteado de la piel, pero sobre todo en la zona de las rodillas, ¿no? Donde tenemos una microcirculación también bien superficial, y de acuerdo al tamaño va a ser la gravedad que presente, y se puede llegar a relacionar con la mortalidad, ¿no? El score es de 0 a 5, basado en la extensión del área, fíjense, 0 no tiene nada, 1 es el tamaño de una moneda, 2 es la rótula, 3 por encima de la rótula, 4 a mitad de muslo, y 5 ya es toda la pierna, ¿no? Todo el muslo. Tenemos un score 2, donde vemos la rótula, y un score 4, fíjense en la extensión del moteado, ¿no? Por supuesto que esto está hablando de que el paciente está muy grave. Después de la resucitación inicial, el moteado de la piel es un predictor de muerte en el shock séptico. ¿Qué pasa? ¿Nos ingresó así el paciente? Nos ingresó así, puede ser que nos ingresó porque también los pacientes que ingresan a terapia intensiva, por ahí llevamos un retraso bastante importante, ¿no? De la atención. Entonces, que nos ingrese así, no está bien, pero que luego de la resucitación, este score moteado, lo marcamos, lo dibujamos, le damos un número, luego debe de disminuir a tal punto de desaparecer o disminuir en tamaño de manera efectiva. Es fácil de valorar y una excelente reproducibilidad entre los observadores. Aparte de observarlo, sería una buena práctica marcarlo, ¿no? Acá vemos cómo el fluido sanguíneo se altera en esa zona. ¿Por qué uno dice en la rodilla? Y porque es donde la microcirculación está más superficial. Por lo tanto, las primeras alteraciones, no va a quedar moteada el abdomen, no va a quedar moteado el tórax, va a quedar moteado esta zona.
¿sí? La zona de la rótula, ¿por qué? Porque la microcirculación está a flor de piel, fíjense en acá cómo está el flujo sanguíneo en una clasificación 0, fíjense cómo va desapareciendo esa microcirculación, y acá ya tenemos un paciente con un moteado completo, casi, ¿no? ¿Por qué? Porque la circulación desaparece. Bien, otra de las situaciones con respecto a este gran órgano que nos da muchísima información es el tiempo de relleno capilar. Es una medida del flujo sanguíneo capilar periférico, tiene buena correlación con el output urinario y el lactato. Un tiempo de relleno capilar prolongado se asocia a malos resultados en el shock séptico, y la normalización del tiempo de relleno capilar se asoció con la mejora de la tasa de sobrevida en el shock séptico. Esto ya lo veíamos en el 2014, ¿qué pasó? Esto fue totalmente reproducible hace un par de años a través del estudio de Andrómeda, en el cual dijo, che, el tiempo de relleno capilar sirve, utilicémoslo. Obvio, como todas las medidas, ¿no? No se deben tomar decisiones con un solo dato, sino que hace un conjunto de datos. Es como el PAE, donde nosotros tenemos datos que los recabamos a través del examen físico, ¿no? Observación, auscultación, percusión. eh, Juntamos esos datos, los procesamos y hacemos un diagnóstico. O sea, un dato solo no nos sirve para hacer un diagnóstico. Entonces, el tiempo de relleno capilar, la temperatura, el color, digamos, es un conjunto de datos que nos va a estratificar el paciente cuán grave está. Fíjense que el tiempo de relleno capilar, ya desde el 2014, lo tomaba con una buena especificidad y una buena sensibilidad, cuando se mide en la punta del dedo índice en la zona de la rodilla. Después de la resucitación inicial de shock séptico, este parámetro es un fuerte predictor de mortalidad a los 14 días. Y así podemos evaluar diferentes estudios, diferentes publicaciones, diferentes años, que ya lo venimos, se viene empujando este método de evaluar la perfusión tisular de hace varios años, y comparándolo con otros parámetros, ¿no? Como puede ser el lactato, la saturación venosa central. Fíjense en acá la reproducibilidad del tiempo de relleno capilar con respecto a los otros parámetros es mucho más rápida. Tempranamente se normaliza, como dice acá, ¿no? Fíjense, empezamos con un tiempo de relleno capilar y mejora en 24 horas. Es mucho más reproducible. Otra curva donde vemos el tiempo de relleno capilar, cómo se va normalizando con el correr del tiempo a través de la resucitación, ¿no? Si no le hacemos nada al paciente, por supuesto que el tiempo de relleno capilar no va a mejorar, y el lactato menos y la saturación venosa menos, ¿no? Sino que luego a las 6 horas, fíjense en el descenso abrupto que tiene el tiempo de relleno capilar, vemos acá, mientras la saturación venosa todavía está aumentada, luego viene el lactato, digamos, o el delta PCO2, que disminuye un poquito más bajo, ¿no? ¿A qué vamos con esto? Digamos, el tiempo de relleno capilar, y vamos a poder seguir presentando muchos más trabajos, muchas más publicaciones. Esta es de otra. Dos estrategias de resucitación con líquido utilizan la perfusión periférica normal para limitar la resucitación con fluidos como de manera segura, y se asocia con menos balance positivo y mejora la función de los órganos, o sea, disminuye el SOFA. La toman de diferentes parámetros, ¿no? Como perfusión tisular, como resucitación con líquido, como normalización de los parámetros, como normalización de su hemodinamia. Fíjense en toda la importancia que le da al simple hecho de valorar la perfusión periférica. Ni hablar del estudio Andrómeda, publicado por nuestro hermano chileno, Len Hernández, que no solo que vio todos los parámetros que vimos antes, ¿no? Con lo que se asociaba, sino que él lo asoció con la mortalidad a los 28 días. Vieron que la mortalidad es un parámetro duro por ahí, como para tener de corte, para ver si sirve o no sirve. Y bueno, la perfusión periférica versus el lactato, digamos, tiene una muy buena correlación, y los pacientes con tiempo de relleno capilar que mejoraban más tuvieron una menor mortalidad a los 28 días. Realmente fue como para decirnos, che, ya está, listo. No hay nada más que demostrar, fíjense.
Podemos seguir investigando, por supuesto, pero ya tenemos un punto de partida en donde nos podemos parar y decir, el lactato sirve, vamos a controlarlo. ¿Cómo lo controlamos? De manera rutinaria. ¿A quién? A todos los pacientes que nos ingresan. Tengamos un registro. Yo no sé, la verdad, en nuestras unidades fue muy fuerte el trabajo que se hizo con el relleno capilar, sí, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque lo toman como algo tan sencillo como cronometrar el tiempo de relleno capilar que no se le da la importancia por ahí. Y fíjense en que es bueno, barato, bonito, no necesitamos mucha instrumentación y puede ser reproducible en cualquier situación, ¿no? Estamos hablando de terapia intensiva, guardia, domicilios y demás. Y podemos llegar a estratificar a los pacientes más rápidamente que en la espera de que disminuya la temperatura, por ejemplo, o que empiece el moteado, o ni hablar de los parámetros, los biomarcadores que para valorarlo necesitamos, digamos, más tecnología, ¿no? El estudio de Andrómeda fue realizado en 28 países, aquí en Latinoamérica, 424 pacientes con shock séptico, 2 grupos, resucitación guiada por perfusión periférica o por lactato, ¿no? Fíjense que no hubo cambios en los pacientes entre el lactato y la perfusión periférica. Eso quiere decir que la perfusión periférica fue tomado como un rango de que sirve, ¿no? Frente a la disminución del lactato. Disminuye la perfusión periférica, disminuye el lactato. La mortalidad no fue significativa, sin cambios en los otros parámetros, menor disfunción orgánica a las 72 horas, principalmente porque recibieron menos líquidos estos pacientes, ¿no? Y menor resucitación con fluidos en 8 horas. ¿Cómo medir el tiempo de relleno capilar? Y aquí vamos con un poquito de cada uno con su librito, como solemos decir acá. Hay distintas maneras, ¿no? Lo que propuso Orlen en el estudio fue aplicar una presión por 10 segundos con un vidrio laboratorio sobre la falange del dedo índice y luego controlar con el cronómetro el tiempo de reperfusión, con condiciones, digamos, estables como para realizar esa medición, ¿no? Temperatura ambiente de 20 a 25 grados, fue la principal variable, digamos, que tuvo en cuenta para que no interfiera en la valoración de este parámetro, ¿no? Y un tiempo de relleno capilar mayor o igual a 3 segundos debe ser considerado anormal. No importa con qué lo hagan, con 10, 15 segundos, lo importante es que lo hagan igual, ¿sí? Todo el mundo lo haga de la misma manera. Acá vamos a ver un video de cómo se realiza. Yo creo que esto está disponible en cualquier lado. Digamos, si lo podemos reproducir, sería lo ideal. Bueno, no puedo realizarlo, pero bueno, acá el video muestra básicamente con un portaobjeto. Fíjense en que esto no es apretando nuestro dedo, el protocolo es con un portaobjeto. Vuelvo a repetir, no sé cómo harán los protocolos en sus unidades, pero que todos trabajen de la misma manera. Con un portaobjeto se aprieta firmemente sobre el lecho unguial del dedo índice, de manera firme y con mucha presión, cosa de desagotar completamente esa extremidad. Luego se suelta, ¿sí? Y con un cronómetro, a ver, no es contando nosotros, no es viendo el reloj, sino que con un cronómetro se contabiliza, digamos, la vuelta al relleno capilar que tenía anteriormente, al color principalmente que tenía anteriormente, ¿no? Ahí está. Fíjense ahí, hace una presión firme, firme y continua, desagota completamente de sangre la extremidad, 10 segundos cronometrados, luego de 10 segundos, luego de 10 segundos suelta y cronometra la vuelta del relleno capilar, ¿no? Esa es la técnica, es una pavada, gente, es una pavada, colegas.
y nos da una información bastante importante y precisa. Puede ser que al paciente no le pase nada, pero con esta simple valoración de la perfusión periférica y la mirada semiológica del mismo, lo que vamos a hacer es aumentar el monitoreo de este paciente. Puede ser que trabajemos de manera precoz, ¿no? Bueno, somos 200 participantes, ¿eh? Les aviso que pasamos recién. Bien, ¿qué hacemos? Expertos europeos recomiendan integrar la perfusión de la piel dentro de los parámetros para la definición y tratamiento del shock. Tengámoslo en cuenta, ya está, ya está. Acá lo recomienda también, fíjense en acá, perfusión periférica, valoración de la perfusión, variable de valoración de la perfusión, perfusión periférica. El shock séptico, la hipoperfusión microvascular puede ser evaluada bedside con indicadores de perfusión de la piel. Después de la reestructuración inicial, estos parámetros son de ayuda para identificar pacientes con falla orgánica severa y alto riesgo de mortalidad, y se necesitan más investigaciones para colocar el TRC como objetivo de reestructuración en el shock séptico. Fantástico. Vuelvo a repetir, un dato aislado no nos sirve para nada, no nos sirve ni para tomar decisiones ni para definir conductas. Sí es un dato que debemos identificarlo, valorarlo y darle algún nivel de importancia como para encerrarlo en la bolsa y poder realizar nuestro diagnóstico de enfermeros, ¿no? Así que bueno, todo debería hacerse tan simple como sea posible, pero no más que eso. ¿Qué más simple que la piel como para valorar la hemodinamia del paciente, ¿no? Entonces ahora vamos un poquito más vamos más a la complejidad. Ya el lactato, ¿no? El lactato, ¿lo tomamos como un signo de hipoxia tisular? ¿Lo tomamos como un signo de alteración de la perfusión tisular? Y está en duda todavía, ¿sí? Lo que sí sabemos es que el biomarcador ideal no lo tenemos. Un biomarcador ideal tiene que tener estas características, nos tiene que dar un diagnóstico precoz, nos tiene que cuantificar la gravedad y estratificar el riesgo y monitorizar la respuesta al tratamiento. Todos tenemos muchos marcadores que tienen buena especificidad y sensibilidad frente a la detección de problemas y guía de tratamiento, pero aún así no tenemos el marcador ideal que nos dé estos tres objetivos, ¿no? Por eso, otra vez digo lo mismo, volvamos a la clínica, volvamos a buscar más datos, vayamos a la semiología, vayamos a lo pequeño, ¿no? A la célula, para ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque tenemos causa de aumento de lactato, tenemos un montón, ¿no? Fíjense en una actividad muscular excesiva, convulsiones, la ingesta de drogas, por supuesto, las causas de shock, ni hablar, pero fíjense si el paciente tuvo una convulsión, le hacemos un lactato y nos da alto. El paciente no está en shock. No lo podemos asociar con hipoxia tisular, no lo podemos asociar con la alteración de la perfusión, sino que con otras cosas que formaron ácido láctico y lo liberaron al torrente sanguíneo, y bueno, son causas de aumento, ¿no? Debemos correlacionar los datos con la clínica, no me voy a cansar de decir esto, porque mucha gente sale corriendo, no, tiene un lactato de 4, y gente, a ver, empecemos a descartar cosas, no tomemos decisiones. ¿Por qué? Porque podemos provocar nosotros mismos con nuestros actos, o los extraccionistas, los bioquímicos, podemos provocar hipoperfusión regional. ¿Quién no ha tenido un paciente con este brazo, ¿no? Con el manguito de control de la tensión arterial, con los brazos edematizados completamente, con la tensión arterial no invasiva, controlándolo cada 5 minutos, y colegas, ese miembro sufre, altera la perfusión regional y por supuesto puede ser una de las causas del aumento del lactato y el paciente no está grave, ¿no? Está grave su extremidad. Y ni hablar de cuando tienen ligado los pacientes durante 15 minutos buscándole un acceso que no lo encuentro, y tenemos una alteración de la circulación, y por supuesto si hay alteración de la circulación no vamos a tener un aclaramiento de lactato bastante específico. Entonces, también dice, vamos a estudiar el lactato venoso o el lactato arterial, ¿no? Hay que ver con qué es lo que se manejan. Siempre recordar
que debemos tomar decisiones con la misma muestra si vamos a medir lactato, ¿no? ¿Con qué muestra vamos a trabajar? ¿Con la arterial o con venosa? Entonces, como dice acá, ¿no? Que estaban hablando también de seguridad, las guías de prácticas clínicas deberían especificar qué muestra de lactato utilizar. Trabajar todo igual, gente, trabajar de manera segura, trabajar todo igual, ¿no? Un médico trabaja de una manera los miércoles, el otro de una manera los jueves. Y hablo porque aquí en Argentina pasa eso, ¿no? Creo que en gran parte de Latinoamérica también puede llegar a ocurrir. Es digamos, es una realidad de las terapias intensivas, ¿no? Que no son lugares seguros. ¿Por qué? Porque muy pocos lados trabajamos por protocolo, sino que por eh, cada maestro con su librito, lo que dijimos anteriormente. Entonces, ¿cómo le podemos tomar al lactato para valorar la hemodinamia del paciente? Para ver si no hay alteración de la perfusión. Es un predictor independiente de mortalidad a los 28 días. Sin hipotensión y lactato mayor a 4 milismol, la mortalidad es de 15%. Y sin hipotensión y lactato menor a 4 milismol por litro tenemos una mortalidad del 2,5%. Fíjense que acá estamos hablando de un paciente estable, sin hipotensión, pero con un lactato mayor a 4. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre el shock es hipotensión. Saquémoslo de la cabeza, ¿no? Descartemos ya el 120 de sistólica con un 70 de diastólica. ¿El paciente está bien? ¿No está bien? ¿Por qué? Porque no siempre el shock es hipotensión. El paciente entra en hipotensión ya cuando tuvo un desgaste de los mecanismos de adaptación, y ahí sí, es fácil ver una hipotensión, es fácil controlar un 70-40, sumado a que el paciente manifiesta que se duerme, o sea, presenta somnolencia, dejó de orinar, fantástico. Eso es lo más fácil de decir que las cosas están mal. ¿Qué es lo más importante? La precocidad, las pequeñas muestras, las pequeñas eh, señales que nos da el paciente anteriormente, identificarlas y tratar con precocidad. ¿Por qué? Porque los pacientes nunca se descompensan de golpe, sino que somos nosotros muchas veces los que nos damos cuenta que de golpe hizo un paro. No, señores, tuvo mecanismos de adaptación previamente en donde no lo pudimos identificar y no se pudieron valorar, y por supuesto, si no se identificaron, no se trataron, ¿no? ¿Qué es lo importante del lactato? Llevar un seguimiento también. O sea, una muestra aislada, como ya dijimos, no es un parámetro de que nosotros podamos tomar decisiones, y si lo realizamos debe ser de manera seriada. Un clearance de lactato a las 6 horas de ingreso, si aumenta por encima del 10% y una mortalidad del 32%, si disminuye, al revés, perdón, si disminuye por debajo del 10% y una mortalidad del 32%, y si aumenta por encima del 10% y una mortalidad del 67%, ¿no? O sea que lo que tenemos que hacer con el lactato es que vaya disminuyendo. Para eso hay que pedir un lactato a las 6, a las 12 y a las 24 horas. Una mejor predicción con clearance de 0 a 24 horas, y por supuesto esto hacerlo point of care. Es importante no solo tener el kinesiólogo, tener el enfermero, tener el médico en la sala de terapia intensiva, sino también tener un bioquímico disponible para realizar estas variaciones, ¿no? Y que el bioquímico se comprometa con la causa clínica que tiene la persona. Entonces, un láctico mayor a 4 milismol más ausencia de aclaramiento mayor a 6 horas son marcadores de mala evolución. A este paciente le va a ir muy mal, ¿no? Y para terminar, el último parámetro para valorar la hemodinamia del paciente es la utilización de la ultrasonografía. Esto es algo que hace un par de años venimos trabajando de manera amateur, como podríamos decir, pero perfeccionándonos todos los días, ¿no? De a poquito. Esto no es de un día para el otro, sino que los cambios y los procesos de conocimiento llevan un tiempo. Y lo primero que debemos realizar es derribar un mito, ¿no? Operador dependiente. Y esto lo van a encontrar en muchas publicaciones si empezamos a leer un poco de ultrasonografía. Operador dependiente. Díganme en qué actividad de enfermería no es operador dependiente.
O sea, colocar una vía periférica es operador dependiente, colocar una sonda nasogástrica es operador dependiente. Toda instrumentación es operador dependiente. ¿Por qué? Porque vamos sumando experiencia. Cuando nos hemos recibido, probablemente colocar una vía periférica ha sido un caos, ¿no? O colocar una sonda nasogástrica ha sido un caos. ¿Qué pasó? Ahora uno coloca una vía periférica con una técnica bárbara, con un acceso espectacular. ¿Por qué? Porque lo ha ido perfeccionando con el tiempo. Lo mismo pasa con la ultrasonografía, gente. La ultrasonografía es operador dependiente, por supuesto. Tenemos que perfeccionarnos, por supuesto, y debemos saber que hace ya un par de años llegó para quedarse, ¿no? El ecógrafo, yo creo que en la mayoría de las salas de terapia intensiva está dentro del equipamiento. Por lo tanto, si está dentro de la sala de terapia intensiva no tiene dueño, y si por lo tanto no tiene dueño, lo puede utilizar cualquier disciplina: kinesiólogo, enfermero, bioquímico, médico, por supuesto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tocar sabiendo. Yo siempre dije eso, ¿no? Toquemos sabiendo, no toquemos sin saber. Empecemos a leer un poco, empecemos a aprender los equipos, fíjense, nos fijamos qué es lo que estamos viendo, y básicamente, y para no entrar en una clase de ultrasonografía, debemos definir dos clases de colores que se ven, ¿no? Porque vamos a ver negro y gris, negro y escala de grises, ¿no? Entonces tenemos imágenes anecoicas, que es la imagen negra hasta que se ve acá, ¿sí? No reflecta, por lo tanto representa casi siempre líquido, una imagen anecoica. Y las imágenes ecogénicas, que son estas escalas de grises, van a representar órganos sólidos. Existen interfaces que reflectan en mayor o menor número según el tipo de tejido. No es lo mismo un riñón que el hígado, por ejemplo, o el pulmón, ¿eh? Y cuando valoramos el corazón, que esto no es fácil, no vamos a empezar con una valoración hemodinámica cardíaca a través de la ultrasonografía. Sí, vamos a definir estructuras, ¿no? Lo principal. Y vamos a ver que lo anecoico es donde están las cavidades, por donde pasa el líquido, y lo ecogénico es lo que lo contienen, las paredes, las válvulas y demás. Esta pirámide es donde todos nos debemos, donde nos debemos situar cada uno, y yo creo que la mayoría estamos aquí en la base, ¿no? Salvo que hagamos algún entrenamiento intensivo y podamos superar un escalón, pero hay muy pocas personas en la cima, ¿no? Donde hay operadores entrenados, bla, 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 que se puede realizar diagnóstico. ¿Dónde nos vamos a ubicar nosotros con la ultrasonografía? Acá, operadores mínimamente entrenados, donde podemos llegar a realizar detección de gran infusión pericárdica, se puede ver el pericardio, vamos a diagnosticar un taponamiento cardíaco, por supuesto, es muy fácil reconocerlo. Reconocimiento de marcada dilatación del BD, se ve fácil, se lo marca, se lo mide, y directamente si está por encima del valor normal y tenés una dilatación del BD. Medición del diámetro de la vena cava, reconocimiento de anormalidades, la contracción severas del VI, ¿sí? Cosas groseras. Eso es lo importante, ¿no? Definir que vamos a identificar cosas groseras, no vamos a diagnosticar un reflujo de la válvula tricúspide, ¿sí? Lo podemos llegar a ver, lo voy a mostrar en una imagen ahora, pero no vamos a valorar una fracción de eyección, no vamos a valorar una evaluación de la respuesta a fluido, ¿eh? No es fácil esto. Entonces, ¿qué condiciones tiene que tener el operador? Se logra realizar una ecografía descentralizada en los ambientes físicos y una ecografía que llega al lugar de atención del paciente, intrahospitalario y extrahospitalario, ¿no? Como ya dijimos, bedside point of care. El paciente no debemos trasladarlo y le damos una valoración más compleja para valorar su hemodinamia al pie de la cama, en el punto de atención. Para valorar la hemodinamia vamos a utilizar un transductor, que son los transductores sectoriales, que es el chiquito, que es el más caro, para así decirlo, ¿no? Aquí lo tenemos con este ecógrafo, yo siempre lo coloco en todas las imágenes, porque este ecógrafo fue con el que empezamos nosotros en la unidad de terapia intensiva donde yo trabajo, y fíjense en que no es para nada portátil, ¿no? Era un equipo que debe pesar como 200 kilos, que había que correr camas, bombas, mesas, había que correr todo para que ingrese, pero fíjense que era súper completo, con Doppler, con el sectorial y demás.
y podíamos realizar y ver cosas groseras, ¿no? Que así empezamos a aprender. Tampoco, yo aún estoy en la base, porque podemos identificar cosas muy, muy, muy groseras, ¿no? Eh, Aparte de conocer los procesos por los cuales vamos a aprender la ultrasonografía, debemos saber que también hay protocolos como el protocolo Focus, que este protocolo no, lo que hace es dirigirnos a todos y trabajar de la misma manera, ¿no? Que tiene dos fases, como soporte de vida, donde damos un diagnóstico de terapia de rescate, y soporte de disfunciones, hemodinámica o monitorización. Este foco es una herramienta de abordaje orientado y específico, evalúa objetivos específicos, entendimiento rápido de la fisiopatología, es tiempo dependiente, por supuesto, es simple y sencillo y nos da una información cualitativa. Tiempo dependiente, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque una valoración a través de la ultrasonografía nos va a llevar un tiempo, ¿no? Vuelvo a repetir, operador dependiente, nos preguntamos, ¿cuánto nos llevó la primera vía periférica que colocamos? ¿Cuánto nos llevó la primera vía periférica que colocamos? Eh, no sé si alguien recuerda, pero probablemente nos llevó varios minutos. Lo mismo va a pasar con la ultrasonografía, ¿no? Las primeras veces nos va a llevar varios minutos, hasta que después ya empecemos a reconocer diferentes estructuras y lugares donde se nos hace mucho más fácil, ¿no? Tenemos indicaciones y objetivos a través de este protocolo Focus, y nos permite un abordaje más amplio y funcional y multifocal. Vamos a poder realizar una evaluación cardíaca, una evaluación de la vena cava, una evaluación pleuropulmonar y luego hacer una evaluación complementaria. Como estamos, como la presentación de hoy habla sobre lo que es la valoración hemodinámica, nos vamos a referir únicamente a a la evaluación cardíaca y la evaluación de la vena cava inferior. La evaluación cardíaca, fíjense acá, tenemos diferentes puntos donde vamos a colocar el transductor y vamos a definir diferentes imágenes y diferentes vistas del corazón. Esto es súper sencillo de realizarlo, es sentarse y empezar a mover el transductor, ¿no? Con una técnica, por supuesto, para external de eje largo, para external de eje corto, uno mirando con la mueca hacia el hombro derecho, el otro hacia el hombro izquierdo, apical 4 cámaras, acá vemos las 4 cámaras del corazón, ¿no? Y un soxifoide de 4 cámaras, perdón, que este es el que más realizamos cuando hacemos protocolos FAST, por ejemplo, para definir si no tenemos cómo se están moviendo las paredes cardíacas y definir si no tenemos líquido en el corazón, en el pericardio, perdón. Vamos a buscar cosas groseras, ¿no? La función sistólica y dimensiones del BI y BD. Che, ¿cómo se mueven? Esa información para valorar la hemodinamia, la verdad que nos da nos da respuesta a muchas situaciones, ¿no? ¿Cómo se está moviendo ese corazón? ¿Cómo se está moviendo esa pared? ¿Es armónico? ¿Se mueve? ¿No se mueve? También cómo vamos a definir este movimiento, siempre también empezando con cosas normales, ¿no? No vamos a ir directamente al paciente en shock a querer aprender. Empecemos con pacientes en donde tengamos una normalidad para empezar a verlo normal, y para después, cuando el paciente ingrese un paciente en shock, ahí sí directamente vamos a ver que las cosas no están normales, ¿no? Nos da una monitorización seriada de la precarga, poscarga y contractilidad. ¿Qué mejor que realizar estos controles ahí, en la cama del paciente? Tenemos BD, BI, fíjense en las imágenes que logramos, ¿no? Fíjense acá como al final de la sístole, tenemos un paciente con un shock hipovolémico, que este es el signo del beso. ¿Por qué? Porque las cámaras se colapsan y se tocan. Aquí vemos un Doppler color, en donde vemos diferentes colores, ¿no? Rojo y azul principalmente. Lo rojo es que se aleja del transductor y lo azul es que vuelve al transductor. Fíjense que acá tenemos un reflujo tricuspidio, en donde tenemos que la sangre vuelve, entonces tenemos mayor azul que rojo. Una pavada, ¿eh? Reflujo mitral, tenemos mayor azul que rojo. Esto lo podemos definir nosotros, podemos medir las cavidades y ver si hay una dilatación o no. Podemos evaluar la vena cava inferior para ver si los pacientes son respondedores a fluido o no, o valorar, por ejemplo, la elevación pasiva de las piernas. Siempre en la evaluación de la vena cava inferior, lo único
La única limitancia que tienen es que tienen que ser pacientes ventilados y sedados. Si lo hacemos en otro tipo de pacientes debemos tener en cuenta esa característica, ¿no? Evalúa colapsabilidad y distensibilidad, y si vas a responder a fluidos. Fíjense acá, tenemos la salida de la aurícula derecha a los 3 centímetros, donde vamos a colocar el caliper para la medición, y en modo M va a ser la reproducibilidad de la vena cava, ¿no? Fíjense acá, está en bidimensional, y lo pasamos a modo M, donde nos va a dar un corte transversal del movimiento de la vena cava, y fíjense acá, hay una colapsabilidad completa, ¿no? En la inspiración. Y en la expiración descolapsa, en la inspiración colapsa. Fíjense acá, no tenemos un colapso total. Este paciente está con un shock, puede ser un shock distributivo, un shock hipovolémico, pero hay un colapso de la vena cava completamente, y acá no tenemos un paciente con una vena cava normal, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a definir? Colocar acá, como ven ustedes, el caliper a 3 centímetros de la salida de la aurícula derecha, y vamos a medir en la inspiración y en la expiración, y el colapso no tiene que ser mayor a 2 centímetros, o sea, o del 12% si lo vamos a medir en porcentaje. Sin colapso debemos definir cómo están sus cavidades, ¿no? El protocolo Focus, como ya dijimos, es un protocolo, ordena prioridades y permite una evaluación más rápida. Por supuesto, y lo que dije desde el principio, también es un dato más que debemos encerrar en la bolsa. La ecografía no reemplaza, sino que suma, y vuelve a nuestras prácticas más seguras, ¿no? Y como recomendaciones para las capacitaciones del personal, y todos sabemos que la pandemia hizo que mayor personal no entrenado esté en la terapia intensiva, y que se armen programas de capacitación, y que se creen nuevos puestos de trabajo y demás. Entonces, como unas recomendaciones para valorar estos pacientes que están graves pero no los encontramos, uno tiene como objetivo en su lugar de trabajo instaurar un programa institucional de orientación para enfermeros y enfermeras en la unidad del paciente crítico adulto. O sea, no le metamos a la terapia intensiva si el paciente, el profesional no está entrenado o no tiene una orientación. Debemos incorporar la mentoría clínica y pautas de evaluación teniendo como resultado un programa basado en evidencia. Debemos realizar metas claras, evaluación clínica objetiva, ajustada a la realidad FOC local y fomentando el análisis crítico, ¿sí? Dejemos que nuestros profesionales piensen que tengan un análisis crítico de la situación, que tengan un programa basado en evidencia, que sus resultados sean medibles. ¿Para qué? Para ver realmente cómo estamos trabajando y ver si nuestro trabajo realmente da buenos resultados, ¿no? Debemos medirnos para saber dónde debemos hacer ajustes siempre, ¿no? Y bueno, para terminar ya, quería invitarlo a nuestro tan ansiado tercer Congreso Nacional e Internacional de Enfermería en Cuidados Críticos, de la Sociedad Argentina de Enfermería en Cuidados Críticos e Intensivos, una sociedad con muy pocos años de creación, que la creamos todos enfermeros de la República Argentina, y de la cual formamos parte de muchas federaciones, incluida la FLESI y la World Federation, y este va a ser nuestro primer congreso presencial y virtual, así que les dejo las invitaciones. Va a realizarse el 21, 22, 23 y 24 de septiembre. Vamos a viajar, nos vamos a encontrar todos ahí, la verdad que estoy súper contento porque dentro de un par de días se va a llevar a cabo con representantes de Latinoamérica y del presidente de la Federación Mundial de Enfermería en Cuidados Críticos. Así que bueno, están todos invitados y quedo para las preguntas. Muchas gracias.